Muy bien. Llegamos a la sección del día martes. En este día la lección nos presenta lo que realmente es el punto principal de todo el mensaje de la justificación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esto y fue esto mismo lo que inspiró a lo que se conoció como la reforma de Martín Lutero. Un día como hoy, dice, hace 500 años Martín Lutero clavó sus 95 tesis, la justificación por la fe, en el palacio de Wittenberg. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en aquel entonces se decía que tenía que hacerse cosas para ser justificado. Tenía que hacer misas para salir del purgatorio y pasar al cielo. Tenía que pagar indultos para poder ser perdonado y justificado. Y todo ese tipo de obras que la iglesia popular, romana y católica había instituido. Entonces Martín Lutero fue el reformador que puso fin a esta creencia de que haciendo cosas el hombre se salva. Y Martín Lutero levantó entonces lo que se conoce hoy como la reforma protestante. En realidad, él ni siquiera se imaginó que esto iba a ser el principio de lo que se conoce hoy como la reforma protestante. El tema de hoy es realmente el corazón de la salvación por la fe. Este veteroprotestantario significa que la justificación por la fe está en toda la escritura. Realmente no hay nada que usted y yo podamos hacer para alcanzar la salvación. Y el apóstol Pablo está diciendo que el ejemplo perfecto es Abraham. Abraham no era judío y él venía a ser, como quien dice, el antepasado de los judíos, o sea, de la descendencia de Jacob, que llegó a ser Israel, y que de ahí vinieron las 12 tribus del pueblo de Dios. Ahora, Dios le prometió a Abraham que en él iba a ser heredero del mundo. Y él creyó en esta promesa, es decir, aceptó la responsabilidad que implicaba. Como resultado, Dios lo aceptó y obró a través de él para salvar el mundo. ¿De qué modo Pablo sigue mostrando en estos temas que la salvación es solo por fe? Bueno, si usted se va conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 4, el versículo, vamos a leer el versículo 14 hasta el 17 podemos leer, dice así: pues la ley produce ira, pero, leamos el versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, entonces vana es la fe y anulada la promesa. O sea, si los que guardan la ley hacen los ritos, eso hace que ellos sean salvos, entonces la fe es nula, no sirve para nada. No podemos invalidar la ley, no podemos invalidar la fe. Las dos están juntas. Ahora podemos ver, dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En otras palabras, el padre de la fe es padre de gentiles y padre también de los de la promesa, de la circuncisión y aún de los ritos y las ceremonias expresados en ordenanza. Aquí podemos ver también en el libro de Gálatas, al conocer la audiencia a la cual estaba escribiendo el apóstol Pablo, usted se puede dar cuenta que estos judíos habían venido a la fe, pero ellos insistían en guardar la ceremonia, en guardar los ritos, en guardar la circuncisión. Pero el apóstol Pablo les aclara en Gálatas capítulo 3, del versículo 7 en adelante, dice así: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué le está diciendo él? Esto es bien profundo. Ustedes que guardan la promesa, que hacen la circuncisión, igual que Abraham, ustedes son hijos de Abraham, pero los que son de la fe también son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras, los que son de la fe son hijos de Abraham. Usted ha creído en Dios, en Cristo, usted es hijo de Abraham. Hijos de Abraham también son los descendientes del pueblo de Israel, son hijos de Abraham también. Dice, ¿a quiénes les está escribiendo el apóstol Pablo? A creyentes judíos. La ley del Antiguo Testamento había llegado a ser para ellos
como el medio de la salvación. Ahora, dependían de lo bien que guardaban la ley, aunque eso no era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían que tener fe en la muerte del corderito, en la muerte de los sacrificios de esos animalitos. Ellos tenían que tener fe, pero ellos se sentaron tanto en el sacrificio, que se olvidaron de la fe. Por lo tanto, esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Pablo argumenta que Abraham recibió las promesas incluso antes de la ley del Sinaí, no por las obras de la ley, dice aquí. La Torá y el sistema ceremonial no existían todavía, sino que todo era por fe. Por lo tanto, entonces la promesa es, ¿qué hizo Abraham para alcanzar la justificación? Él creyó Abraham, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Por lo tanto, recibir las promesas de Dios a través de la ley realmente fue solo una evidencia allá en el Sinaí. Sin embargo, anula la ley y hasta la inutiliza. Estas palabras son fuertes, dice, por lo que quiere destacar que es la fe te salva y la ley te condena. En otras palabras, ahí está la ley te señala el pecado, te condena, te muestra dónde has fallado. Y por otro lado tenemos la gracia te dice, mira, has fallado, has perdido la salvación. Entonces vuelve a Cristo, quien es la gracia, quien es la salvación, y es por la fe en Él que usted y yo somos salvos. La condenación, dice, todos nosotros, judíos y gentiles, hemos violado la ley. Por lo tanto, todos necesitamos lo mismo que Abraham, la justicia salvífica de Jesús que se nos atribuye mediante la fe. Esta verdad finalmente llevó a la reforma protestante. No es por obra de justicia, no hay que pagar indulto, no hay que hacer misas para pasar del purgatorio al cielo, nada de eso. Todo eso es pagano. Pero en nuestra fe también hay un equivalente de eso. Hay que guardar esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto para poder ser salvos. Mira, téngalo por anatema y por mentiroso. Si ni aún un ángel venga con un mensaje diferente del evangelio, téngalo por maldito y por anatema. Por lo tanto, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la ley y la fe. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición.